Hoy vamos a conversar sobre el poder que quiere darte Dios y la inmortalidad que desde ya en la cruz del Calvario, al momento de creer en Jesús, en su sacrificio, tú y yo fuimos redimidos del pecado, fuimos redimidos de la muerte, fuimos redimidos, santificados en la cruz, en su sangre. Hoy somos santos a través de su sangre. Jesús, a través de la cruz del Calvario, por la gracia y por la fe, nos dio el poder de vencer el pecado en nuestra carne, que nos hacía esclavos de la muerte y de la enfermedad. Dios, a través de su Hijo, esa vid, ese árbol del olivo, ese árbol de la vid, ese árbol de la vida, a través de sus hojas nos dio salvación, sanidad para la nación. Jesús te ha devuelto lo que los primeros padres, Adán y Eva, han perdido allí en el jardín del Edén. Dios, a través del último Adán, Jesús de Nazaret, recobró esa autoridad sobre la creación y nos dio la libertad. Déjame decirte que si hoy tú naces de nuevo en el agua y en el Espíritu, ya tú experimentas la inmortalidad aquí en la tierra, porque vivimos por fe, y desde ahora, al momento de que tú naces de nuevo, ya eres una persona inmortal, porque aunque mueras, vivirás y experimentarás poder sobrenatural sobre la creación aquí en la tierra. El reino de los cielos se abre ante tu presencia. Cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de ese trono y una cantidad de ángeles que están al servicio de Dios, que en el Antiguo Testamento podían hacer descender fuego de los cielos y destruir ciudades. Un poder que va más allá del entendimiento humano. Un ángel podía destruir un ejército. Ese poder que le dio a Sansón para arrancar las puertas de una ciudad. Le da poder para con una quijada de asno poder enfrentar a 1000 filisteos y matarlos. Ese poder hoy lo pone en nuestras manos Jesús de Nazaret, nuestro Rey, nuestro soberano, ahí en la cruz del Calvario con la sangre poderosa. La gracia y la fe no es una carta abierta para que tú sigas viviendo en el pecado, porque si tú sigues viviendo en el pecado, de la fornicación, del adulterio, de la orgía, de todas aquellas manifestaciones de la carne, no has sido nacido de nuevo, no has nacido de nuevo. El nacer de nuevo te hace que esa esencia del Padre, al momento de hacernos y crearnos y hacerte a la imagen viva de Él, de nuestro Padre, hacerlo a su imagen y semejanza, tengamos esa esencia moral que habita en nosotros. Si habita en nosotros el Espíritu del Mesías, habitas todas sus enseñanzas. Sus discípulos fueron entregados por el Padre, seres imperfectos como tú y yo. No eran personas que tenían una cualidad o virtudes especiales, eran totalmente imperfectos. Eran personas que estaban sujetas a pasiones. Dios el Padre no le dio discípulos totalmente santos al Mesías, a nuestro Maestro Jesús. Él le dio discípulos para que los cargara y los formara, para que nosotros luego comprendiéramos que tú y yo teníamos la posibilidad, como ellos, llegar a hacer los milagros que ellos hicieron, caminar en sus pasos. Pedro, Juan, todos aquellos discípulos que anduvieron 3 años con Jesús, están sujetos a pasiones. Pedro estaba dedicado a la pesca, a su negocio, a las redes.
amaba más la red y a la pesca que a Jesús. Y Jesús les dijo, por eso es que le dijo, y te haré pescador de hombres. Pedro siguió a Jesús aún en sus pasiones de hombre. Vemos como un Pedro, aún tratándolo de seguir, que muchos de ellos pensaban que iba a ser rey, pero un rey de Jerusalén en ese entonces, terrenal, pero su reino no es de este mundo. El Mesías pensaba en el reino de los cielos y luego el reino traerlo aquí a la tierra totalmente físico. Y el reinado de los hombres llegará a su fin. Dios le había dado a ese discípulo que se formaron, y aún ahí como Juan, que quería hacer descender fuego de los cielos, destruir la ciudad. Y Jesús le dijo, Juan, ¿en qué espíritu están obrando? Los hijos del trueno, le decía. Estos discípulos que horas antes de morir ahí Jesús en la cruz, de ser arrestado, estaban él despidiéndose y aún tenían dudas sobre sus enseñanzas. Esos discípulos que no entendían que él era el Padre encarnado y todas las obras que hacía el Mesías era por el Padre, el Verbo y el Padre en uno, la imagen viva de Dios invisible, era él visible ante sus ojos. Ellos no comprendían las cosas espirituales. Jesús les dijo, ustedes han sido limpiados por mi palabra. Hagan mis mandamientos, porque ahí demuestran que me aman, que sigan mis enseñanzas. ¿Cómo sabemos que ellos siguieron posteriormente sus enseñanzas? ¿Y cómo sabemos que ellos, luego de su crucifixión y resurrección y subida al cielo, recordaban su enseñanza a través del Espíritu Santo? Está allí en los 4 evangelios. Ellos escribieron los 4 evangelios. Lucas, Marcos, Mateo, Juan dieron testimonio de todas las enseñanzas de lo que Jesús había hecho en su ministerio. Y él nos dijo, si ustedes hacen lo que yo le he ordenado, ya no serán mis siervos, serán mis amigos. Jesús en todo el ministerio habló de un nacer de nuevo que era necesario que experimentara el ser humano. Él les dijo, arrepentíos, porque es la entrada al reino de los cielos. Arrepentido es que tenemos y nacemos en un mundo que es contrario a lo que Dios quería inicialmente con el hombre. Quería Dios una moral buena, pero al momento de que nuestros primeros padres comían del árbol de lo bueno y lo malo, lo bueno se mezcló con la oscuridad, la luz con la oscuridad dentro del hombre. Pero el hombre llegó a un punto de no conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso Dios era el único que te puede decir qué es lo bueno, para que tú sepas que aparte de lo malo que te da el mundo. Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Por esto, este conflicto desde el principio y la muerte de Jesús allí en la cruz, el sufrimiento del Mesías y su sangre es por el pecado. Por eso nosotros no podemos tener el pecado y tomarlo como a la ligera. Si quieres, ora al Padre y pregúntale, y llega al trono y pregúntale, ¿qué crees que te dirá sobre el pecado? En él no existe el pecado, no te lo va ni siquiera a nombrar. Lo que te separa de Dios es el pecado. ¿Qué pensarías tú o qué le dirías tú a tu hijo si todas las mañanas consumiera o todos los días consumiera una dosis de arsénico, de veneno en su cuerpo?
Al momento no sería la muerte, pero en un tiempo muy próximo esa persona moriría. Así es el pecado. No juzguemos con el pecado. Si venimos al Mesías, sea en arrepentimiento profundo, divorciados del pecado y casados con el Mesías, con su santidad. Eso es lo que nos lleva al reino de los cielos. Eso es el camino estrecho, que reconozcamos que es lo bueno y que es lo malo. Dios nos decía, le decía a Ninive, un pueblo que no conoce ni distingue lo bueno y de lo malo. Llaman bueno a lo malo y lo malo lo llaman bueno. Nosotros, nuestro pueblo, tiene que reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo en tu vida. Porque así tú serás libre. Porque el que se hace esclavo del pecado es esclavo de la muerte. Pero nosotros somos libres en la sangre de Cristo allí en la cruz. Jesús nos dijo, el que nazca, le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y Juan vino bautizando en el agua de arrepentimiento, que saca de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Y él dijo, yo bautizo con el agua para arrepentimiento, pero Jesús iba a bautizar en fuego, pero el agua, Jesús, cuando Juan estuvo en la cárcel, él empezó a bautizar, y los discípulos de Juan le decían a Juan, y aquel que tú dijiste, que tú lo bautizaste y dijiste que era el Mesías, está bautizando allá en el Jordán. Y Juan le dijo, el que es de arriba es mayor que el que es de abajo. El que tiene la novia es el novio. Y el amigo se goza porque el novio está con la novia. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua de arrepentimiento estaba allí simbolizado también en Jesús, en su palabra. Posteriormente, Jesús le decía a sus discípulos, ya ustedes no necesitan ser lavados, porque mi palabra los ha lavado. Solamente les lavó los pies, porque ustedes ya están limpios. Y en otra parábola de la vid, y les dice, yo soy la vid, y mi padre es el viñador, ustedes son las ramas. Y si llevan fruto, mi padre la podará para que lleven más fruto. Pero ustedes ya están limpios en mi palabra. Es necesario que tú comas de su cuerpo, bebas de su sangre, para que tú empieces a ser limpio y empieces a nacer en la enseñanza del Mesías. Jesús continuó diciendo que al momento de irse, Él ya partir, Él no los iba a dejar solos. Iba a venir alguien que le iba a enviar a alguien que le iba a entregar todo de Él, que era el Dios Espíritu Santo, alguien como Él, el tercero de la Trinidad, el Dios Espíritu, iba a venir a nosotros para que esa enseñanza, para que esos mandamientos dados por Jesús en sus 4 evangelios sean sellados en tu genes, seas tú nacido del Espíritu Santo y se acople el agua y el fuego, la palabra y el fuego del Espíritu, y cambiará tus genes y has vencido el pecado en tu carne. Pablo, maestro, fariseo, maestro de la palabra, doctor de la palabra, nadie como Pablo a los pies de Gamaliel aprendió. Pero en Romanos nos cuenta y dice que él sabía la palabra y la ley, pero queriéndolo hacer siempre terminaba haciendo lo malo. No podía hacerlo. Ahí está
el secreto de la gracia y la fe. Porque los mandamientos y todo lo que simboliza la santidad de Dios no podía hacerle el hombre solo en la carne, aunque lo estudiara, aunque lo aprendiera. Jesús, estando con sus discípulos, les dijo: no me comprenderán y tengo muchas cosas que decirles, pero luego se los diré, porque cuando venga el Espíritu de la verdad, le va a enseñar lo mío y le va a dar a comprender todas estas enseñanzas. Jesús no quería decir que teníamos que nacer en el Espíritu Santo de nuevo, en el Espíritu, ser nuevos hombres para poder comprender las enseñanzas de Él y del Padre. Y yo vendré a ser morada con mi Padre en ustedes y nacerán de nuevo. Y yo me le manifestaré a ustedes con mi Padre, porque son mis discípulos. ¿Quieres que se te manifieste el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? Jesús dijo en su palabra: si guardas mi palabra, si guardas mi mandamiento, si los haces, yo vendré a ser morada en ti con mi Padre y el Espíritu Santo. Y yo me le manifestaré a ustedes igual que a mi Padre. Porque si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cómo se expresa el amor que ustedes tienen hacia mí? Hagan lo que yo les he ordenado. Lo que yo les he ordenado, y dejarán de ser siervos y empezarán a ser mis amigos. Nosotros somos llamados a ser discípulos y amigos de Jesús e hijos de Dios. Él es nuestro Rey y quiere ser Señor de tu vida en todo momento. Nacer de nuevo, es necesario que tú sepas que lo que estaba en el mundo y lo viejo que dejaste, ya tú lo empiezas a aborrecer por medio del Espíritu del Mesías que mora en ti y aborrece las obras de la carne, aquellas orgías, aquellas discotecas, aquellas ya si tienes tu esposa ya no estás viendo la falda corta, ya si tienes tu esposa ya no dejas de pensar que tienes que dejarla, ya viene a morar en ti el Mesías. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas, ya eres hecho nuevo. Odio, rencores, rencillas, contiendas, juicios. Hoy, el momento de tú nacer de nuevo, te hace un ser sobrenatural que te hace accesar ese mundo invisible y llegar al trono de Dios. Yo te cuento y te digo que yo he visto el trono de Dios, y Dios diciéndome: tú eres mío, tú eres mi hijo. Con los ojos abiertos, en pleno día a la 1 de la tarde. Hoy te digo que tienes todo el reino de los cielos abierto, porque si tienes fe, si tocas, llamas y buscas, se te abrirá. Ahora, esos discípulos que estaban ahí, que nosotros pensamos que eran perfectos, Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, el otro, todos se descarriaron. Al final Jesús le aparece, al momento de la resurrección, al tercer día, le aparece con un pez en la orilla del lago. Y ellos se habían vuelto a las cosas anteriores. Fueron Pedro, que había olvidado la barca y las redes y había seguido a Jesús, se volvió a buscar las redes y la barca y estaban pescando. Se habían olvidado de la predicación. Pero Jesús los llama a Pedro. Ahí te hace un llamado a ti y a mí. Ahí comienza el evangelismo de poder. Antes Pedro, en ese momento no podía evangelizar a nadie, lo acababa de negar 3 veces. Tenía miedo a la muerte de salir a predicar la palabra. Y si lo asociaban con el Mesías, decía que no estaba con él. Tomás aún estaba dudoso de que si Jesús había resucitado. Todos se habían descarriado a su vida. Todos estaban dudando del Mesías. Pero Jesús sabía que
Nada se podía entender con un ser humano carnal, humano natural. Tenía que ser un humano sobrenatural, que podía entender lo sobrenatural de Dios. ¿Quién más? Los cercanos de Jesús, Pedro, Juan, Felipe, que siempre lo acompañaban allí a la oración. Recordemos que nunca se escuchó a los discípulos orar cuando estuvieron en el ministerio de Jesús. Ellos empezaron a orar cuando vino sobre ellos el Espíritu de Dios, le dio poder y se convirtieron en hombres de oración. Se convirtieron en hombres de oración y empezaron a aborrecer el pecado. Nosotros estamos llamados a no jugar con el pecado. Ni siquiera dijo, recuérdate esta palabra, allí en el jardín del Edén, ni siquiera te le acerques al pecado. Ni siquiera te acerques al pecado, le dijo a Adán y a Eva. Ni siquiera se le acerquen al árbol de lo bueno y lo malo. Ni siquiera te acerques a Satanás. Y esos discípulos que estaban allí totalmente descarriados, Jesús los llama y le dice, la clave, porque tú tienes que hacer las cosas. Le dijo la clave. Escucha esto. Tú amas a Jesús, apacienta mis ovejas. Tú amas a Jesús verdaderamente, apacienta mis corderos. Tú amas a Jesús, apacienta mis ovejas. Él te está pidiendo amor verdadero para que lo sigas de verdad, un corazón arrepentido y genuino. Y Él te manda y te dice, no salgas hasta que no salgas. Cuando Él dice no salgas, porque va a venir poder en ti, Él te dice que tienes que buscar, llamar, tocar hasta que la puerta se te abra y venga el poder del Espíritu sobre ti. Él ya lo había explicado anteriormente. Él le había dicho en nuestras enseñanzas posteriores que el que busca, consigue. El que toca, se le abre. Y el que pide, se le da. Él dice, y sus padres, y ustedes siendo padres malos, le dan regalos buenos. Y si le pides a Dios, el Espíritu Santo, no te lo dará. Él te dará el Espíritu Santo. Él les dijo, vayan, enciérrense, porque la promesa del Padre, el regalo de Dios, es el Espíritu de poder que te va a hacer a alguien totalmente sobrenatural, venciendo cosas que no podía vencer naturalmente. No solamente eso, conjunto con el Espíritu trae los dones sobrenaturales de discernimiento de lengua, dones de revelación, de profecía, de milagros, de maravilla, de sanación, de sanidades, de santidad, de lenguas, el don de fe, dones que son del reino de los cielos y que te hacen un ser sobrenatural. Procuren dones espirituales, decía Pablo, porque es un regalo de Dios. Don de santidad, don de maravillas y milagros, el don de ciencia, el don de sanidades, don de profecía al servicio de la iglesia. Dios quería que la iglesia naciera de una forma poderosa. Como Jesús anduvo en la tierra, su iglesia, su novia, tiene que andar igual, vestida con poder. Un evangelio de poder. Ese Pedro que no había orado ni siquiera una hora, ya ni siquiera a mediodía, a la hora de la comida, él está orando. Y recordemos cómo bajó un lienzo de los cielos y entró en éxtasis donde se le dio la revelación. Recordemos cómo la iglesia entró en oración y los ángeles aparecieron y libraron a Pedro. Pedro ya se había sumido y los discípulos en oración total. Todo era una oración. Ellos
cayeron en la cárcel y los que estaban allí, los demás discípulos, empezaron a orar para que fueran liberados y los ángeles del cielo aparecieron y los sacaron a Pedro de la cárcel a través de la oración. La oración es el poder más grande que te da Dios en la mano, porque con él puedes accesar al mundo espiritual y acercarte a Dios, porque Dios te tiene que dar a ti, porque Dios es más grande que tú y Él te da los dones al momento de acercarte a Él. Él pide que te acerques. Mientras más cerca estés de Él, más poder sobrenatural vas a tener. Pero Él te pide que nazcas de nuevo en el agua de las enseñanzas de Jesús y el fuego, que es el poder del Espíritu. Ambos tienen que ir de la mano, la palabra y el fuego. Porque la palabra la tienes tú, pero lo que hace crecer la semilla que fue plantada en ti no es hombre ni carne, es el Espíritu que viene sobre ti y hace que esa semilla crezca como un árbol de fruto y se multiplique. Él quiere que seas un árbol frondoso, sembrado a la orilla de las aguas, que su fruto, da su fruto a su tiempo y reverdece. Dios quiere que seas un árbol frondoso, que bebas del agua de la vida, Jesús de Nazaret, que comas de su sangre y de su cuerpo, que es verdadera vida. Y el Espíritu Santo te sellará con poder, te sellará con poder, te hará vencer el pecado que te dominaba. Tú no puedes vencer el pecado en ti mismo, pero necesitas arrepentimiento para buscar el Espíritu Santo que te logrará vencer el pecado. Laxidia, pornografía, prostitución, homosexualidad, lesbianismo. El pecado es el cáncer del mundo y nosotros tenemos la medicina, que es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret contiene todas las cosas. Contiene al Espíritu Santo y contiene al Padre. Y si mora en ti, está la deidad completa. El Espíritu del Mesías mora en ti. Si tú has creído esta palabra, el Espíritu del Mesías va a morar en ti. Porque el Evangelio del Reino es con poder. El Evangelio del Reino es con poder. Hoy, Jesús el Mesías te invita a que busque desesperadamente el poder, el don más grande, el regalo más grande de Dios. Es el Dios Espíritu Santo que vendrá a morar en ti. Pero tienes que tener esta clave muy indispensable. Cuando el Espíritu Santo vino a morar en mí, lo primero que me decía era: ese cuerpo que tienes tú es lo más valioso, porque al momento de venir el Dios Espíritu a morar en ti y el Padre y el Hijo, ya ese cuerpo no es tuyo. Ese cuerpo no es tuyo. Y ese cuerpo no puede ser manchado con suciedad. Ese cuerpo viene siendo el templo del Espíritu Santo. Viene siendo el templo del Padre y el Hijo. Y el Padre y el Hijo no vienen en templos sucios, en cuerpos sucios. Y cuando viene sobre ti, tienes que mantener tu templo limpio. El Espíritu Santo quiere venir a morar en ti para darte poder sobre la creación. Experimentarás cosas sobrenaturales. Recuerda que el reino de los cielos no es de este mundo, no es de la razón humana, no es de la naturaleza humana, no es del razonamiento, no es de la inteligencia humana, es sobrenatural. Es sobrenatural. Y verás señales en el cielo y en la tierra. Y maravillas, porque Dios va a traer maravillas en los últimos tiempos. Y estamos listos, próximos a un avivamiento, donde ningún ojo ha podido ver tanta gente. Dios me ha hablado y me dijo: Arcángel, próximamente va a venir un avivamiento el más grande de la historia, que nadie lo va a presenciar. Tú puedes ser parte de este equipo.
de traer el poder de Dios aquí en la tierra. Él quiere gente fiel, sinceros, honestos y verdaderos. Jesús cuenta contigo.